Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en algunos videos de los que tengo subidos al canal sobre amplificadores con transistores, que los explico de manera teórica, tipo académica, los voy a dejar por acá arriba, para el que lo quiera ver. Me han preguntado bastante sobre un amplificador muy común, muy clásico, que es el que van a encontrar en casi todos lados, en todos los videos de YouTube que están dando vuelta, en las páginas de internet, sobre un amplificador que es para lo que viene a ser preamplificar micrófonos, del tipo Electret, por ejemplo. Es un amplificador tipo emisor común, en clase A, obviamente, que acá tiene una resistencia de realimentación o feedback, y usualmente acá le ponen un capacitor y acá le ponen otro capacitor. Este es el típico circuito que van a encontrar en muchos lugares en YouTube y en páginas web para preamplificar Electret, porque acá le agregan otra resistencia y acá le ponen el micrófono del tipo Electret. Entonces los tipos con esto preamplificar un micrófono, acá ponen un Arduino para hacer eventos con sonido, ponen un amplificadorcito de audio para hablar y que salga por el otro lado, etc. Esto es muy básico y es muy simple. Es un amplificador del tipo clase A en emisor común con realimentación de colector. Pero bueno, hay mucha gente que por esta pavada que está acá, que es esta resistencia de colector, se hacen un quilombo en la cabeza terrible porque dicen, pero pará, yo estoy realimentando. Bueno, vamos a agregar una resistencia más porque en realidad este circuito es así. Se la omiten porque en la práctica no jode tanto, pero es así. Entonces vamos a llamar a esto RS, esta es la R de base, esta es la R, bueno, la R colector, CI, CO y este es nuestro transistor Q. ¿Saben por qué se llama Q? Por el punto Q. Por eso le ponen Q1, Q2, Q3. Bueno, y acá tenemos una BCC. ¿Saben por qué se llama BCC? Porque es extensión de colector respecto a masa. Cuando tiene la segunda C es porque es respecto a masa, no es corriente continua. Si esto sería BDD, como lo ven muchas veces, es extensión de drenaje respecto a masa. Si es BSS, extensión de fuente respecto a masa. Y si es BEE, extensión de emisor respecto a masa. De ahí viene esa palabra, para los que estén iniciándose en todo esto. Bueno, este es un circuito que podríamos darle valores, etc. Yo les voy a mostrar un poco cómo calcular esto, pero antes quiero que sepan que la tensión que ustedes tienen que tener en este punto, acá, polarizándolo en continua, acá, tiene que ser BCC sobre 2, para que el transistor esté andando de la mejor manera posible. ¿Y por qué es BCC sobre 2? Si todo el mundo les dice que la tensión BCE tiene que ser igual a BCC sobre 2. ¿Por qué es esto? Bueno, y esto, voy a borrar. Y esto es porque hay algo que se llama recta de carga, donde acá tenemos BCC, acá tenemos BCC sobre RC, que es la corriente máxima, la tensión máxima. Por ejemplo, si yo alimento esto con 5 volt, yo voy a querer que en el medio tenga 2,5 volt. ¿Y esto qué es? BCC sobre 2. ¿Por qué? Porque el punto Q, que es este punto Q que está acá, está en el medio de la recta. ¿Y por qué yo quiero que esto esté en el medio de la recta? Porque si yo hago un dibujo en el tiempo, por ejemplo una señal senoidal, y yo hago esto, miren esto de acá, si yo les digo que este punto Q se mueve para acá y se mueve para acá, yo voy a hacer una flechita que baje, una que suba, y yo este punto Q en el tiempo, esto es el tiempo, yo voy a hacer que primero el punto Q suba, sigan mi dedo y el marcador. Entonces el punto Q va subiendo en el tiempo, llega al punto máximo, empieza a bajar, llega al punto Q, baja a la parte negativa, llega al punto máximo, vuelve a subir, llega al punto Q. Si me siguieron, se conformó una señal senoidal. Si este punto Q, en vez de estar ahí, yo lo calculo mal y lo pongo por ejemplo acá abajo, en vez de estar en 2,5 volt está en 4 volt, por ejemplo la BCE, ¿qué va a pasar? Y yo voy a amplificar, pero para arriba no tengo problema, porque tengo mucho espacio para arriba, pero para abajo estoy cerca de BCC. Entonces yo voy a venir acá, bueno, esto está al revés, ¿no? Porque esto invierte, pero bueno, no importa. Yo voy a hacer acá, supongamos que esto está bien así, yo hago bien esta parte, pero después acá, tuc, y me corto. Entonces estoy haciendo un recorte. Lo mismo me pasaría si el punto Q estaría acá arriba.
me voy para arriba y recorto enseguida. Para abajo tengo todo el tramo. Bueno, esto es una de las cosas por la cual el punto Q siempre tiene que estar en el medio. Y la única forma de garantizar esto en un clase A es que BCC sobre 2 sea igual a la tensión entre colector y emisor. Así que eso, téngalo en cuenta, pero de base para hacer cualquier cálculo de cualquier amplificador de estos. O preamplificador. Este video está auspiciado por la empresa LCSC de componentes electrónicos. Entonces, partiendo de eso, yo puedo ya empezar a pensar en valores. Por ejemplo, dijimos que teníamos una RB, que es de 200, bueno, esto se lo digo yo, 220K, una RC, que es de 2K2. Después tenemos, bueno, los capacitores no me interesan. La RS teníamos que era, bueno, yo le pongo 10K, eso lo pueden omitir si quieren. Después tenemos una BCC, que es de 5 volt, alimentado con 5 volt como para que se pueda hacer algo más o menos potable, ¿no? Y después tenemos, bueno, el transistor, que es un 2N3904 con una ganancia aproximadamente de 200. Puede ser más, puede ser menos, depende del transistor, depende de la hoja de datos, depende de lo que ustedes midan con el tester en el transistor. Así que esto por un lado. Tenemos capacitores, C1 igual a C2 igual a 100 nanofaradios. Esto lo podemos ver después, ¿por qué? Pero básicamente es esto. Lo primero que yo voy a calcular es lo que viene a ser la malla, ¿no? De salida, que es lo más fácil que hay. Entonces nosotros ponemos el transistor y esto es lo único que vamos a calcular. Esto es lo único que vamos a calcular. Tenemos BCC, tenemos entre este punto y este punto BCE, BBE, perdón. Entre colector y emisor tenemos BCE. Pero bueno, esto le voy a sacar porque ahora me va a consumir espacio para lo que yo quiero. Entonces vamos a calcular el circuito. Tenemos BCC menos, tenemos la corriente que pasa RC por la corriente C, menos la corriente en RB por RB, menos la tensión en base emisor es igual a 0. Hay un tema que, bueno, tienen que saber de unas pequeñas reglas, recetas, como le decía un profesor, que a mí no me gusta decir receta porque parece que estoy hablando de comida, pero bueno, tienen que saber que la corriente de colector es igual a la corriente de base por la ganancia, ¿no? Si tienen ganancia de 200 y 1 microampere de base, tienen 200 microampere de colector, para que tengan una idea. Más que eso, nada más. Bueno, de esto podemos hacer una conversión. Podemos decir que la corriente en RC, que acá es IC, podemos cambiar IC por IB más HFE, por ejemplo. Entonces, si hacemos un cálculo auxiliar acá, tendríamos que I en RC es igual a IB de base más I de base por HFE. Es un reemplazo. Si volvemos a reemplazar I en RC, hacemos distributiva, factor común, perdón, y tenemos 1 más HFE. De acá sale el famoso 1 más HFE. Así que eso porque lo vamos a usar ahora. Voy a hacer así para que no se confundan. Ahí está. Entonces, reemplazando este cálculo del infierno, tenemos BCC. Vamos a hacer ya aplicado todo el reemplazo Perdón que estoy recontra resfriado. Ayer estaba hasta las manos hecho mierda. Así que no pude hacer el video ayer, porque yo los hago los sábados, como ustedes saben, pero no pude. Bueno, esto es lo que nos queda, ¿no? Cuando reemplazamos todo. Y después, si pasamos miembros de un lado para el otro, tenemos BCC menos BB, estoy moviendo las cosas del lugar, igual a la I de base por RC, 1 más HFE más la RB. Bueno, esto es lo que ustedes tienen. Si yo paso esto a un cociente, nos queda que BCC en el numerador menos BB sobre, después tenemos, bueno, lo que teníamos acá, RC, 1 más HFE más RB. Bueno, este es el cálculo que nos queda. Yo voy a borrar ahora, voy a pasar en limpio este cálculo. Ustedes saben que el video lo pueden frenar 50.500 veces, así que lo frenan,
Si parece que algo va muy rápido, yo lo hago así para que no esté 800 minutos en el video, pero el video se frena. Incluso si quieren, hasta pueden adelantar la velocidad, que eso también está bueno a veces. Entonces, reemplazando todo esto, nosotros teníamos que IB es igual a BCC menos BE. Bueno, loco, ahora no se quejen. Los que siempre me dicen, nunca usas tantas fórmulas, es aburrido porque me gustaría que uses más fórmulas. Bueno, acá estoy usando fórmulas. Así que, bueno, si reemplazamos esto, tenemos 5 volt de alimentación menos 0,7 de juntura base emisor sobre la resistencia de 2K2, que es la que habíamos puesto antes, 1 más 200, que es la ganancia, más 220K. Y de base, la calculadora, ¿dónde la puse? Perdón, tendría que haberla tenido acá al lado. Bueno, acá tenemos la mega calculadora. Y esto nos da 5 menos 0,7 sobre 1200 por 1 más 200. Sí, ya se podría haber puesto 201. Más 220. Y esto nos da tanto como, y de base, 6.49. Vamos a hacer 6.5 microamperes. Esta es la corriente que nos da la base. Y como dijimos antes, corriente de colector es corriente de base por ganancia, lo cual tenemos, perdón, esto es HF, no confundan con la ganancia del amplificador, no la ganancia del transistor. Tenemos 6,5 microamperes por 200. Nos va a dar, y de colector, 1.29 miliamperes. Y esto me lo voy a anotar en algún lado, porque ¿saben qué va a pasar? Cuando tenga que hacer los demás cálculos y borrar esto, yo mismo me lo voy a ver. Acá tengo el otro pizarroncito viejo. Vamos a poner I de base 6.5 microamperes y de colector 1.29 miliamperes. Como para tenerlo yo ahí, porque ya veo que me voy a olvidar. Y bueno, ustedes pueden frenarlo todo, pero yo no. Así que, ¿qué va a hacer? Sí, ya sé. Estoy a 2 pasos de comprar un pizarrón tamaño estándar, ponerlo en la pared y a la mierda con todo, porque esto chiquitito así ya me está empezando a molestar. Pero bueno, era para que tengan esa idea nada más. Bueno, ahora vamos a sacar la tensión en la resistencia RC, B en RC, que es muy sencillo. Viene a ser la corriente de colector más la corriente de base, todo esto por RC. ¿Por qué? Porque la corriente de colector y la de base la sumamos y es la que nos da la RE, que es la RC, bueno, no importa. Entonces teníamos entonces, bueno, la corriente de colector que dijimos que eran 1.29. Bueno, estoy haciendo cagada. 29 más la corriente de base será 6,5. Todo esto por RC, que eran 2K2. Nos da 2.85 volt en la resistencia. Y la BCE, Q, porque es la que nos interesa, es BCC menos BNRC. Entonces tenemos 5 menos 2,85 nos da 2,15. Y ahora pueden ver lo que yo les comentaba antes de que en la recta de carga, donde tenemos 5 volt, 2,5 acá, yo estoy un poquito por abajo. Entonces mi punto Q va a caer acá, casi en el centro, lo cual decimos que mi amplificador está prácticamente donde yo quiero que esté. Esto es, la verdad que es algo que está bastante interesante y ustedes ya se pueden ir dando cuenta que va a estar en la mejor zona para generar la amplificación. O sea, no tendríamos que tener recorte o saturación. Así que, bueno, eso está bastante interesante. Bueno, por otro lado, ahora lo que vamos a calcular, nosotros ya hicimos todo el cálculo estático. Ahora está todo bien, todo está todo. Esta es la primera parte de cualquier amplificador que tiene que calcular. Saber que está en el punto Q en el medio, si no van a hacer cagada y se va a ver toda la mierda. Así que eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Bueno, ahora viene la parte de alterna donde vamos a calcular la ganancia de este amplificador. Que ya les digo que estos son teóricos versus el práctico es distinto, pero bueno, tengan en cuenta eso. Hay algo que se llama teorema de Miller, que si quieren lo pueden expandir, lo pueden buscar, que básicamente el tipo nos dice que para analizar este circuito, para que este circuito sea más fácil de analizar, nosotros teníamos hace un rato, teníamos
este amplificador, ¿no? Que es el que teníamos recién, hace un ratito. Miller nos dice, bueno, ahora para hacer este amplificador yo te voy a hacer otra cosa. Vamos a agarrar, esta parte la copiamos exactamente igual. Y acá el tipo me dice, esta R de realimentación la vamos a descomponer en dos resistencias. En una que va para acá y en otra que va para acá. Y después seguí tu amplificador como quieras. Así que de ahí, la verdad es que nos solucionó bastante el problema. Porque esta R viene a ser la misma. Esto no tiene otro valor, es lo mismo. El tipo, por el teorema de Miller, nos resuelve de esta manera. Y con esta resolución nosotros podemos empezar a analizar el circuito de otra manera. Bueno, lo que nosotros tenemos que calcular ahora, antes de calcular lo que viene a ser la ganancia total que va a estar involucrada con un paralelo entre la resistencia de entrada, esa de 10K de RS, y la resistencia de Miller. En realidad es un divisor resistivo. Ustedes recuerden que yo había hecho de esta manera la malla de entrada. Tenemos RF de Miller y RS, lo cual esto es una alimentación y acá tenemos una alimentación dividida, ¿no? Esto es el divisor resistivo. Si eliminamos el transistor nos queda esto, ¿no? El típico divisor resistivo, lo cual vamos a calcular esto y lo vamos a multiplicar por la ganancia de tensión que vamos a calcular ahora. Y en base a esto vamos a obtener nuestra ganancia total del amplificador. Así que, para esto, nosotros vamos a hacer primero la ganancia de tensión, que la vamos a calcular como menos, porque es un amplificador tipo inversor, ganancia del transistor, después por lo que viene a ser la impedancia de salida, sobre la resistencia híbrida de entrada. ¿Y esto por qué es? Porque acá estamos viendo algo que yo no les estoy explicando. Bueno, ustedes pueden ver el otro video que yo les dejé al principio si quieren, pero se los voy a explicar. El transistor tiene un modelo híbrido que, como amplifica corriente, es de este tipo, donde tenemos la base, el colector y el emisor. Esta es HIE, esto es IB por HFE, y acá tenemos nuestro modelo equivalente a un transistor. Y esta HIE es la resistencia híbrida equivalente que nosotros le vamos a poner. Y este valor, este que está acá, usualmente lo conforman en base a otros valores. Por ejemplo, HIE es igual a beta por BT sobre la corriente de colector. Algunos datasheets les proporcionan este valor, ojo. Pero bueno, si ustedes no lo tienen, lo calculan. ¿Y cómo calculan el HIE? Lo calculan de la siguiente manera. BT es un coeficiente de tensión respecto de la temperatura que usualmente está en torno a los 26 milivolts. Para que tengan una idea. El beta, bueno, la ganancia, que estamos hablando de 200. Y después tenemos la corriente de colector, que lo había puesto por ahí, 1.29, según lo que me dio a mí. En realidad, esto no lo hagan así, búsquenlo en el datasheet que es mejor, es más exacto. Pero bueno, si calculamos este HIE más o menos, nos va a dar 200 por 0.026 sobre 0.00129. Les va a dar algo así como 4K. Ahí me dio 4K. Está bien, es una HIE de 4K. ¿Y qué más nos pide la impedancia de salida? ¿Y cómo calculamos la impedancia de salida? Bueno, la impedancia de salida... Borré el HIE, ¿no? Qué estúpido. A ver. Perdón. Eso porque estoy usando un pizarrón muy chiquito. HIE igual a 4K. Cuando nosotros tenemos este circuito, por ejemplo, el híbrido, yo les comentaba recién, vamos a tener la resistencia RFM, las que calculamos antes, y RC, la del colector. Esto también es masa. Y de este lado tenemos otra RFM. Y en realidad también tenemos la RS acá. Esto sería lo que nosotros tenemos en el parámetro híbrido. Esta es HIE. La que tenemos parámetro híbrido cuando hacemos el análisis de circuito del transistor. Pero ZO es lo que se ve de este lado, como ZI es lo que se ve de este lado, es la impedancia de entrada respecto a la impedancia de salida. Esta parte no me interesa. Y si ustedes descartan esta parte, encuentran con que ZO no es más que el paralelo entre RFM y RC. Es el paralelo. Lo cual, si esto lo llevamos a números, tenemos
220K en paralelo con 2K2. Y ya se los hacemos acá y les decimos cuánto da. 220. Otra vez la misma boludez. No sé por qué aprieto esos botones. Por 2200. 120 más 2200. Nos da, bueno, era obvio que nos iba a dar similar a la resistencia más chica. 2,18K. Eso es lo que nos da. O sea que tenemos que ZO es igual a 2,18K. Y ahora ya podemos calcular. Así que vamos a calcular AB como menos 200 por 2,18K sobre 4K. Y esto nos va a dar algo así como 200 por 1180 en 4000. Nos va a dar como menos 109 aproximadamente. Es más o menos lo que nos va a dar. Esta es la ganancia AB. Pero yo les dije que ahora quería sacar la ganancia del amplificador completa. Entonces, como teníamos un divisor resistivo que les mostré antes, ahora el número es distinto. Porque voy a volver a escribir acá, AB menos 109. Y la ganancia en realidad es mucho menor que esto. No es este valor que está acá. Para el cálculo son 220K sobre 1 más AB. Esto nos va a dar... perdón, menos AB. No, menos AB. No sé, me confundí yo. Menos AB. Esto les va a dar 220K sobre 110, ¿no? Menos 109 menos 1. O sea, yo hago 220 sobre 110. Les da 2000. R en FM. 2K. Creo que antes les dije que R de fibra de Miller era 220K. Bueno, es 220K sobre la ganancia. Perdón, me olvidé de eso. Esta es la verdadera. Sobre 1 menos AB. O sea que RFM, otro dato que sacamos, son 2K. Así que vamos a hacer mierda esto. Y ahora vamos a hacer el otro cálculo. El otro cálculo viene a ser la ganancia total, ¿no? La ganancia del amplificador viene a ser el divisor resistivo, que era RFM sobre RS más RFM. Todo esto por AB. Así que ahora reemplazando los valores, RS era la resistencia de entrada del generador, que eran 10K, ¿se acuerdan al principio del video? Entonces tenemos, lo cual nos da una ganancia de más o menos 18 veces, menos 18 veces. Esto es más o menos para que tengan una idea, puede que sea más, puede que sea menos, o sea, depende cómo lo estén calculando, pero esto es más o menos lo que nos va a dar nuestro amplificador. O sea que la ganancia es de menos 18. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo pongo 10 milivolt pico a pico de entrada en el amplificador, 180 milivolts de salida. Esto quiere decir que tengo una señal chiquitita así, que voy a tener una señal así. Esto es lo que quiere decir. Bueno, acá tenemos el transistor, colector base emisor, es un BC548. No tenía 3904 acá, o sea, sí tengo, pero no, este ya lo tenía en uso. Así que vamos a poner la de 2K2 al colector, de la base al colector la de 220K, y esto no me sirve. Vamos a poner a masa el emisor. Y vamos a por lo menos comprobar que lo que nosotros estamos haciendo más o menos tiene algún sustento, porque si no van a decir, ¿para qué mierda hiciste todo ese cálculo? 20 minutos escuchando boludeces y me van a putear y todo eso. Y está todo bien, o sea, si me tenés que putear, puteame. Pero bueno, en los comentarios les pido que dejen todas las sugerencias y dudas que tengan sobre esto. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a inyectar los 5 volt. Vamos a comprobar que tenemos 5 volt primero. Sí, tenemos 5 volt. Y vamos a ver la tensión que tenemos en colector. Y tenemos casi 2 volt. Lo cual está bastante bien, porque nosotros habíamos calculado que iba a estar por debajo de los 2,5 con nuestras resistencias. Pero tengan en cuenta que esto tiene que ver, o sea, no es que esté mal el cálculo, sino que yo no sé si esta resistencia realmente tiene 220K, si esta tiene 2K2, si el transistor tiene 200 de ganancia. O sea, hay que tener un poco de criterio también para saber que si uno quiere hilar fino, tiene que empezar a buscar resistencias al 1%, ajustarlas y demás. Pero bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora, si yo quisiera que este transistor, que lo único que hicimos fue polarizarlo, convertirlo en un amplificador, le agrego el resto del circuito que tenía mostrado. Le pongo acá la resistencia de 10K, pongo el capacitor de 100 nano a la entrada, 100 nano
a la salida. Y acá tendríamos entrada y salida. Y si yo inyecto acá 1 mV de entrada, acá tendría que tener 18 mV de salida. Básicamente es eso. Perdón, no lo puedo mostrar ahora porque yo acá tenía un generador de señales que ahora no lo tengo. Creo que algunos lo han visto en algunas fotos, pero bueno, la verdad es que no era mío, me lo habían prestado y tengo que comprar uno. Así que cuando lo compre, recién ahí voy a poder mostrarles que esto funciona. De todas maneras esto funciona porque es un circuito recontra genérico que lo van a encontrar en todos lados. Acá le ponen un micrófono Electret y del otro lado un amplificadorcito y se escuchan ustedes cuando hablan. O un canal del Arduino. Este circuito lo pueden usar para mi generador de... Perdón. Tengo un video con Arduino que les voy a dejar por acá, que es una transformada rápida de Fourier con una matriz de 8x8 de LED. Y este circuito lo pueden inyectar al Arduino para amplificar con un micrófono las señales que ustedes quieran de ambientales, ¿no? Música, lo que ustedes quieran y que verlo en la transformada rápida. Esto es un circuito que pueden usar. También si quieren poner un micrófono y un amplificador de este lado, pueden escuchar la voz que ustedes hablan o lo que ustedes quieran, ¿no? Es un circuito muy básico. Así que esto, bueno, dejen en los comentarios las preguntas, las consultas, todo. Hace poco me han dicho ayer, creo, o antes de ayer, que cuando iba a empezar con los cursos de operacionales. Los voy a empezar, lo que pasa es que no tengo generador de señales, lo cual un curso de operacionales sin un generador de señales es una mierda, básicamente porque es obvio, ¿no? No puedo, o sea, en un momento de decir, bueno, vamos a inyectar una señal y vamos a ver cómo se desfasa, cómo se achica, cómo se agranda. Si no tengo un generador de señales no puedo hacer nada, básicamente. Así que en algún momento voy a comprar uno y les voy a mostrar. O voy a armar uno un poco decente, algo más decente, y lo voy a tener acá para ustedes. Así que, bueno, si te gustó el video, si te parece que se puede compartir con otra persona, además, no te olvides de dejar tu like y compartir. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, que eso ayuda un montón a que el canal se descubra por otras personas y que, bueno, yo pueda también hacer más proyectos para ustedes. De vuelta, no tenía el generador de señales, lo cual, disculpas, no voy a poder comprobar en el osciloscopio, pero el circuito es un circuito bastante básico que funciona. Así que nos vemos en otro video. Chao.